¿Ya estamos, Belinda? Sí, Parece que ya ya. comenzó. Sí, ya. Listo. Bueno, buenas tardes con todos. Hoy continuamos con nuestro ciclo de conferencias de lingüística contemporánea organizado por la licenciatura en lingüística, el posgrado en lingüística y el área de investigación de lingüística de la Universidad Autónoma Metropolitana. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar al doctor Rodrigo Romero Méndez. Sí, Parece ya que ya. comenzó. Sí, ya. Listo. Buenas tardes con todos. Hoy continuamos con nuestro ciclo de conferencias de lingüística contemporánea organizado por la licenciatura en lingüística, el posgrado en lingüística y el área de investigación de lingüística de la Universidad Autónoma Metropolitana. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar al doctor Rodrigo Romero Méndez, conocidos por todos los lingüistas de este país y de otros lares. Voy a hacer una pequeña presentación de su amplia trayectoria como lingüista. El doctor Rodrigo Romero Méndez, investigador titular de tiempo completo, adscrito al Seminario de Lenguas Indígenas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, maestro en Lingüística Hispánica, ambos grados otorgados por la UNAM. Además es doctor en Lingüística por la Universidad de Búfalo. Ha impartido clases en la Facultad de Filosofía y Letras y el posgrado en Lingüística de la UNAM, así como en la UAM, la ENA y la Universidad de Búfalo. Especialista en descripción gramatical y documentación de las lenguas mijes que se hablan en el estado de Oaxaca y que pertenecen a la familia mijezoque, la misma familia lingüística de la lengua que muy probablemente hablaban los olmecas. Su tesis de doctorado fue una gramática de referencia del mije de Ayutla, la primera gramática de una lengua mije de Oaxaca. En la descripción gramatical de una lengua investiga desde los aspectos fonéticos fonológicos hasta los semánticos. Sin embargo, son de su especial interés los fenómenos semánticos y sintácticos relacionados con la expresión del tiempo y del espacio, tanto en lenguas indígenas como en el español. Como parte de sus labores en la Universidad Nacional Autónoma de México, vincula la investigación gramatical y la documentación lingüística con esfuerzos relacionados con la vitalidad lingüística. Esto incluye, entre otras labores, el estudio y la promoción de un sistema ortográfico, colaboraciones con actores comunitarios y la conducción de talleres en las propias comunidades dirigidos a hablantes de lenguas indígenas. Sus últimos proyectos de investigación han estado relacionados con el estudio del léxico del mije de Ayutla y más recientemente del mije de Coatlán, lo que ha resultado en 2 diccionarios del mije de Ayutla y otros 2 diccionarios del mije de Coatlán, los cuales se encuentran en proceso. Ha impartido clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Universidad Autónoma Metropolitana, además de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto en licenciatura como en posgrado. Sus clases se han centrado en semántica, sintaxis y la descripción de lenguas mijes. Pues, Rodrigo, es un gusto y un honor tenerte aquí en la UAM. Te damos el espacio para que nos cuentes Bueno, en primer sobre la lugar, muchas vitalidad del gracias. mije. Ok, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en esta serie de pláticas. Intentaré apurarme para que me dé tiempo de decir todo lo que tengo que decir. Miren, voy a hablar sobre todo de la dialectología de las lenguas mijes de Oaxaca, que es una subrama de la familia mijezo, que ahorita lo voy a explicar mejor, aunque estaré haciendo comparaciones con otras lenguas de la misma rama, específicamente con el oluteco, el sayulteco y ya, ¿no? Ahorita van a ver que las lenguas mijes se dividen en un núcleo central más estas 2 lenguas que les dije, ¿no? Ahora, una de las primeras cosas que nos podríamos preguntar es, ¿por qué quisiera hacer unas investigaciones dialectológicas en lenguas indígenas, ¿no? O sea, yo creo que para muchas lenguas es relativamente claro, ¿no? O sea, para el español, por ejemplo, para saber cuáles son las diferencias entre distintos dialectos del español, y en muchos casos se piensan dialectos en términos diatópicos, ¿no? O sea, digamos el español de Altiplano Central de la Ciudad de México versus, por ejemplo, el español porteño, ¿no? Y eso es válido para todas las lenguas indígenas. Pero en el caso de las lenguas indígenas hay otro tipo de razones que son muy importantes.
Uno de ellos es para la estandarización, ¿no? O sea, nos interesa saber cuáles son las diferencias dialectales para ver si es posible la de estandarización. También nos interesan las diferencias dialectales para posiblemente para hacer planeación lingüística, ¿no? Eh, bueno, y además, como sabemos que hacen falta muchísimas investigaciones en lenguas indígenas, también es importante a veces saber qué, digamos, qué variantes dialectales se han documentado y qué variantes dialectales o de qué variantes dialectales no sabemos realmente mucho o sabemos muy poco, ¿no? Un poco a veces queremos los lingüistas trabajar en variedades que no han sido trabajadas porque, digamos, justamente para saber más, ¿no? Y además, en muchos casos también es importante tener investigaciones dialectológicas, aunque en realidad yo creo que en todas las lenguas indígenas de México son relativamente preliminares, porque en muchos casos eh, justamente como se empieza a trabajar una nueva variante, a veces no tenemos mucha idea realmente de cómo es esa variante de cualquier lengua indígena, pero si lo ubicamos en un mapa, podemos decir, ok, muy probablemente tenga características de otras variantes cercanas que ya han sido estudiadas, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta, en el caso de las lenguas indígenas, digamos, más bien, en cualquier lengua, uno puede hacer investigaciones dialectológicas en términos diatópicos, ¿no? O sea, por distintos lugares, pero también en términos diastráticos. Eso es mucho más sobresaliente en sociedades con mucha estratificación social. O sea, pensemos, podríamos hablar de un español del altiplano central de México, pero claramente no se habla de la misma manera en Tepito, digamos, que en La Condesa, por poner dos ejemplos, ¿no? Este tipo de estratificación, al menos en las lenguas mijes, no es tan amplia, pero lo cierto es que sí tenemos que tomar en cuenta que en las lenguas indígenas también hay distintos registros. Lo que pasa es que muchas veces los lingüistas no sabemos esos registros, ¿no? O sea, digamos, o sea, muchos de los que investigamos lenguas indígenas no somos hablantes de esas lenguas y entonces, digamos, describimos solo un sistema lingüístico a veces sin tomar en cuenta los distintos registros, pero para las investigaciones dialectológicas esto puede ser a veces importante porque lo que puede ser un registro formal en una variante puede ser uno no formal o el común en otra variante, y entonces a veces cuando uno dice, bueno, en esta lengua, en esta variante se encuentra otra característica y en otra variante no se encuentra otra característica, hay que tomar en cuenta que a lo mejor sí está, pero en otro registro, ¿no? Y obviamente también las investigaciones de variación, muchas veces hay que tomar en cuenta la edad, ¿no? Eso es muy importante para todas las lenguas, pero en el caso de las lenguas indígenas, que, digamos, cuya tasa de transmisión es muy baja, en algunos casos, incluso en lenguas como el otomíes o el maya yucateco, que los habla muchísima gente en México, su tasa de transmisión es baja, es muy probable que las diferencias entre, digamos, personas de 60 o 70 años, personas de 30 y jóvenes sea muchísimo mayor, ¿no? Entonces, todo esto hay que tomar en cuenta en las investigaciones dialectológicas de cualquier lengua, pero particularmente de las lenguas indígenas, ¿no? Ahora, ya propiamente entrando a las lenguas de la familia Mijezoque, estos son más o menos los lugares donde se hablan actualmente las lenguas, todas las lenguas mijezoques, y las lenguas mijes de Oaxaca están justamente en esta parte de Oaxaca, ¿no? Las otras lenguas de las que les hablé, el oluteco y el sayulteco, se hablan en Veracruz. Y hasta hace unos 70 años, quizá un poco más, se hablaba también una lengua mije en Tapachula o en la zona costera de Chiapas, que se lo conoce como el tapachulteco. Y las lenguas zoques se hablan también en Veracruz, en una parte de Oaxaca y en los altos de Chiapas. Aunque, de originalmente, vamos a ver al final, se hablaba en una extensión mucho más amplia, ¿no? Propiamente de las lenguas mijes, cuando se hizo el último censo, 139,000, casi 140,000 hablantes de lenguas mijes, ¿no? Aunque ahorita vamos a ver que hay distintas lenguas mijes, ¿no? Y el número de hablantes del oluteco y el sayulteco no es muy claro. Se reportan, digamos,
en el censo muchos más personas que dijeron hablar oloteco de lo que creemos que realmente hablan y el sayulteco muy probablemente sea una situación similar, ¿no? Y digamos, ya propiamente viendo en los municipios, estas son las zonas en las que, digamos, este es todo el estado de Oaxaca, ¿no? Aquí colinda con Veracruz. Entonces, en términos geográficos, se divide la región Mije en zona alta, digamos que hacia aquí está la ciudad de Oaxaca, ¿no? Zona alta porque son zonas cuyas cabeceras están más o menos alrededor de 2.000 metros sobre el nivel del mar, que es la parte más accidentada. Después está una zona media, digamos que en las cabeceras están entre 1.300 o 1.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y después está la zona baja, que digamos ya es donde termina la sierra y se va hacia la planicie costera. Y ya en Veracruz, ven aquí ustedes el Oluteco y Oluta y Sayula, ¿no? Este, hay 17 municipios mijes o tradicionalmente mijes, que ahorita se los acabo de enseñar, ¿no? La mayoría pertenecen al distrito mije, con excepción de Juquila, que pertenece a San Carlos de Yautepec, y a San Juan Guichicobi, que pertenece a Juchitán. Aunque también hay pueblos mijes, algunos históricos que se mencionan desde los primeros momentos de la colonia, que no se hablan en pueblos mijes, en un municipio mije. Este es el caso, por ejemplo, de Tonaguía, que probablemente era un pueblo bastante grande por el tamaño de la iglesia, aunque ahorita ya está en ruinas, pero actualmente es un pueblo muy, muy pequeño, ¿no? Y Cuautlan también fue municipio hasta la primera parte del siglo XX, cuando hubo un reordenamiento municipal y dejó de ser municipio, y actualmente, de hecho, después se dividió en varios pueblos y algunos de ellos forman parte de un municipio, bueno, forman parte de municipios zapotecos, ¿no? Y en este mapa no está porque realmente no tengo datos de eso. Hacia el sur de la región Mije, digamos del otro lado del río Tehuantepec, hay otros pueblos que quedaron en territorio zapoteco, ¿no? Muy probablemente toda esa parte era territorio Mije, pero con la expansión zapoteca, desde el año 1300, primero militar y después poblacional, muy probablemente se quedaron ahí. Son pueblos como San Sebastián y San Pedro Gilotepec, Santa María y Sabiguiti y Agua Blanca, ¿no? Ahora, en términos propiamente de la clasificación lingüística, como les decía, la familia Mijezoque se divide en la rama Zoque, que ahorita, digamos, no nos interesa mucho su división, y la rama Mije, y propiamente las lenguas mijes de Oaxaca o las lenguas propiamente mijes corresponden toda una subrama, y aparte están el tapachulteco, el olteco y el sayulteco. Esto es muy importante. Ahorita ustedes lo van a ver todo como un continuum, pero van a ver que de hecho el olteco y el sayulteco sí tienen características muy distintas en algunos casos del resto de las lenguas mijes. Y digamos, por una parte son más conservadoras, y de hecho creo yo que algunas de las características del Oluteco, que es la mejor escrita de estas, creo que se deben a un contacto continuo con lenguas zoques, ¿no? Entonces, el Oluteco no es buen predictor de las lenguas mijes de Oaxaca, ¿no? El INALI tiene otra clasificación, pero realmente no dice cómo le hicieron, y digamos, ahorita no me voy a meter a una crítica adecuada, pero creo que realmente no está muy bien hecha esta clasificación. Por eso es que realmente los lingüistas utilizamos la clasificación de Soren Bigman y no tanto la del INALI, ¿no? Bueno, entrando ya propiamente a las lenguas mijes, digamos, hay creo que algunos aspectos fonológicos, algunos morfológicos y otros léxicos que son los que resultan más importantes para diferenciar las lenguas mijes, ¿no? Entonces, esta es, digamos, posiblemente las consonantes del puerto-mijezoque, que en el caso del oluteco y el sayulteco cambiaron muy poco, ¿no? Particularmente la fricativa alveolar se convirtió en una fricativa palatal, y además hay una fricada palatal en el caso del oluteco y el sayulteco. En cambio, todas las lenguas mijes de Oaxaca, lo que pasó es que
la fricativa alveolar se convirtió en una fricativa retrofleja. Y es uno de los sonidos característicos de todas las lenguas mijes, ¿no? Ahora se está, por deafricativización de la fricada alveolar, en muchas lenguas mijes hay, digamos, un sonido fricativo alveolar que ya no se puede ver como un alófono de la fricada, pero que es un desarrollo mucho más reciente. Entonces, casi todas las, bueno, todas las lenguas mijes comparten toda esta parte del sistema fonológico y la mayor diferencia es en cómo evolucionó la aproximante velar, ¿no? Que en la gran mayoría de lenguas mijes evolucionó como una aproximante labiovelar, pero que en otras variantes evolucionó como un aproximante labiodental, ¿no? En realidad muchas variantes tienen alófono labiodental, como en este caso, como se puede ver en el Mije de Ayutla, que de hecho tiene un alófono aproximante labiodental o incluso tiene una oclusiva bilabial como, como alófono, ¿no? Pero lo más común es que tenga una realización aproximante, ¿no? En cambio, en el Mije de Totontepec, muchas de sus realizaciones son justamente como un aproximante labiodental, ¿no? Aunque también tiene al final de palabra una relación de aproximante labiovelar, puede ser una oclusiva bilabial, y una fricativa o sonora o una fricativa sorda. De hecho, en la mayoría de los casos se reporta como una fricativa labiodental, como vemos aquí, pero yo creo que su caracterización más adecuada es como una fricativa labio dental. No perdón, como un aproximante, perdón, no como una fricativa, ¿no? Por toda esta variación que pueden ver ahorita, ¿no? Entonces, una de las primeras diferencias entre las lenguas mijes es justamente en la realización de esta aproximante, ¿no? Nada más en el caso el Olutec, perdón, del área de Totontepec, evolucionó de esta manera. En todos los demás casos se quedó como una aproximante labiovelar. Ahí. Ahora, uno de los fenómenos más importantes de las lenguas mijes es la palatalización de las consonantes, como lo podemos ver aquí. Digamos que existe una aproximante, en este caso a final de palabra, que lo que hace es palataliza las consonantes precedentes, ¿no? O también puede ser, en este caso, a inicio de palabra. Una de las discusiones importantes en el caso de la lengua mijes es si eh, siempre es eh, una, digamos, si siempre la palatalización es regresiva, ¿no? O puede ser progresiva en este caso, ¿no? Lo que se dice típicamente es que siempre es regresiva y lo que sucede aquí es que hay primero metátesis y después ya hay una palatalización regresiva, ¿no? Yo cada vez estoy menos seguro de esto y creo que más bien, porque he encontrado ya bastantes contraejemplos, y creo que quizá una de las formas, creo que más bien cuando está en posición de ataque es progresiva y cuando está en posición de coda es regresiva. Entonces, en este caso no se podría ver como como que hay primero una metátesis, ¿no? Ahora, una de las variaciones más importantes es la realización palatal o el alófono palatal de la oclusiva alveolar en lenguas mijes, ¿no? Y particularmente lo que distingue toda esta zona central de las lenguas mijes es que se realiza como una fricada prepalatal. Y en el mije de Tlahuitoltepec, digamos que por distintas razones que no tienen que ver nada con la lingüística, ahora es bastante famoso, digo, porque hay una radio, por la cantidad porque ahí está el SECAM y hay muchas bandas, ¿no? Entonces es un mije que actualmente se escucha mucho y en este caso más bien también se vuelve una fricada, pero una fricada como tsia, no como cha, ¿no?
Y en el caso de la zona baja, puede ser simplemente una oclusiva alveolar ligeramente palatalizada, o se puede convertir incluso en una oclusiva palatal. Y particularmente en el Mije de Cortland está sucediendo algo interesante porque se está volviendo prevelar. Y la velar, por el contrario, se está volviendo alveolar. Entonces, como que se están cruzando las oclusivas, ¿no? Ahora, entonces, ven, buena parte de la zona media se distingue justamente por tener este alófono, cha, ¿no? En el caso particularmente de unos municipios de la región media también, tienen una sibilante muy, muy interesante en este caso, ¿no? Cuando se palataliza la retrofleja, en la mayoría de los casos se vuelve una fricativa palatal. Simplemente, digamos, en este caso, veo, o la forma dependiente de ver sería ish, perdón, ish. Pero en el caso de algunos municipios, se convierte en una especie de deslizada, pero no eh, vocálica, sino consonántica. Entonces se produce un sonido sibilante como, digo, no sé si se alcanza a escuchar muy bien, ¿no? Tanto la fricativa como la fricada. Entonces, si se dan cuenta, en todos los demás municipios, la fricativa se vuelve palatal o prepalatal, y la fricada se vuelve, la fricativa retrofleja se vuelve prepalatal, y la fricada alveolar se vuelve prepalatal también, pero en esta zona está este sonido que es bastante interesante, y eso creo yo que puede servir para hacer un subgrupo dentro de la región media de las lenguas mijes, ¿no? Entonces la situación, como ven, es mucho más compleja que simplemente decir mije alto del sur, alto del norte, mije medio y mije bajo, ¿no? Porque podemos ver variación dialectal aquí adentro, ¿no? Ahora, otro fenómeno también interesante en el caso de los consonantes es que en coda compleja, o sea, cuando hay una consonante y una eh, aproximante palatal, lo que sucede en la mayoría de los casos es que hay coalescencia, o sea, cambia el rasgo de la consonante, y desaparece la aproximante, ¿no? Como en este caso, el Mijayutla, que la forma dependiente de pasar cambia de nosh a nash, o de hacerlo cambia de tun a tin, ¿no? Entonces, digamos, esta palatal es parte de la conjugación verbal, y eso hace que en la conjugación verbal se palatalicen mucho las consonantes en mije. Pero hay algunos dialectos del mije donde esto no sucede, donde en muchos casos simplemente desaparece la aproximante palatal. O sea, desapareció sin dejar huella en la consonante. Y aquí, aunque ustedes ven una fricativa palatal, en realidad es que se ensordece esta, ¿no? Estos son ejemplos de Tonaguilla, y esto de San José Chinantequilla, ¿no? Que aquí deberíamos esperar en estos casos, entonces, un sonido palatal, ¿no? Pero lo interesante es que, por ejemplo, en Tonaguía nunca hay una aproximante en coda compleja final, como podemos ver aquí. Nunca, nunca, nunca. En el caso de Totantepec, no hay en la mayoría de los casos, salvo cuando la vocal precedente era una A histórica, que a veces se realiza como A y a veces como O. Entonces, en la mayoría de los casos de la conjugación verbal, no se observa esta palatalización, pero sí se observa únicamente cuando la vocal presente es A. Y en el caso de Tepitongo, también se perdió en muchos casos, pero sí ocurre cuando hay una consonante coronal y ante una A histórica o una O histórica. Entonces, esto nos da una diferencia dialectal también importante de la zona de Totontepec. En realidad, típicamente esta parte
se dice que es una variante distinta de Mije, lo que Søren Bigman llama Mije ulterior, y en general es así, pero hay dos fenómenos que ya vimos, el de el desarrollo del aproximante labiovelar y el desarrollo de la palatal final, donde sí se parecen, donde hay un fenómeno, digamos, no sé si sea por contacto o por qué, pero sí hay un fenómeno que identifica al Mije de Tonaguía con el Mije de Totontepec y es muy distinto del resto, ¿no? Ahora, una de las diferencias también importantes en las lenguas mijes ocurre en las vocales y muchas veces son las diferencias más notorias. Entonces, el protomijezoque se dice que tenía 6 vocales, como pueden ver ustedes aquí, ¿no? Yo creo que esta en realidad no era tan alta, era un poco, perdón, eh, era un poco intermedia, ¿no? Y de alguna manera es el mismo sistema vocálico que ocurre en el Mije bajo, ejemplificado aquí por el Mije de Gichikovi, este, pero el Mije de Coatlán es exactamente igual y el Oluteco del Sayulteco es exactamente igual. Entonces, en términos de las vocales, todas las variantes, digamos, bajas y de la planicie del Istmo de Tehuantepec y del Golfo son bastante conservadoras. En cambio, todas las demás otras lenguas mijes pueden tener muchos más vocales, ¿no? Si ahorita en realidad no me estoy comprometiendo a si esto es fonético o fonológico. En el caso del Mije Ayutla, yo creo que sí hay una fonologización de 7 vocales, aunque todavía se puede describir el sistema como de 6 vocales más ciertos cambios, pero y en muchos otros muy probablemente sea similar. Aquí estoy hablando de vocales quizá más bien en términos de la realización de las vocales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gran mayoría de lenguas mijes tienen 7 vocales, pero eso no significa que el sistema fonológico o el subsistema vocálico sea igual, ¿no? Y el mije de Totentepec o el mije de Mixistlán y de Yacochi tienen sistemas mucho más complejos y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, digamos, el inventario, al menos fonético de vocales, sería de 6 vocales en la parte baja, ¿no? 7 vocales y incluso hasta 10 vocales quizá en esta parte, ¿no? Y si se dan cuenta, el mije de Tonaguía, que les dije que era distinto al de Totontepec, que es el mije ulterior, también tiene 6 vocales, igual que el mije bajo. Entonces, hay un montón de características del mije que está hasta aquí, que es muy parecido al mije bajo y no sabemos realmente por qué, ¿no? Entonces, mucho de este cambio es por medio de lo que antes llamaba metafonía, ¿no? En realidad, hay una apertura de las vocales cuando no hay una palatal, entonces la que era E histórica evolucionó a A, ¿no? Entonces, por ejemplo, históricamente sube, y en el mije bajo es así, perdón, sube sería A, perdón, PET, y en el Mije Ayutla evolucionó como PAT. Pero cuando existe una palatal antes, se ve la vocal histórica, ¿no? Entonces existe esta alternancia que es lo que llamo metafonía, ¿no? Entonces, en el caso de esta vocal, la E que evolucionó a A, como podemos ver en muchas partes de la región Mije, este cambio de E a A ya se consumó. Ahorita no puedo explicar todo el proceso de cambio vocálico, pero yo lo que creo es que hay un proceso de que la E descendió a A y eso fue lo que causó varios de los cambios que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, en el mije de Gichicobi y el mije de Coatlán, y también lo mismo en el Sayulteco y el Oluteco, sigue siendo E. Pero aquí me faltó, lo mismo sería en el mije de Camotlán, o sea, es la vocal histórica. En el caso del mije de Totontepec y en el mije de Cacalotepec, esto es interesante, y eso de hecho sucede también muchas veces en el mije de Zacatepec, pero hay mucha variación dialectal. O sea, en Zacatepec, Totontepec y Cacalotepec, esa A muchas veces evolucionó a descendió, la E descendió, pero no hasta A, sino a una E abierta,
y en el caso de Mixistlán, Chichicastepec y Yacochi, descendió un poquito más, pero no hasta una A, ¿no? Entonces, este es uno de los cambios importantes y ahorita no es relevante, pero para el sistema ortográfico esto ha sido un problema. O sea, estos cambios son un problema para el sistema ortográfico, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que originalmente la E descendió a E o a, y eso empujó a lo que históricamente era A, y lo que hizo es que se retrasara en la mayoría de los casos. Entonces, aquí hay muchísima más variación, como pueden ver ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Mije de Ixcuintepec, en el Mije de Coatlán, de Quichicobi y en el Sayulteco y el Oluteco, que son, les dije, muy conservadoras fonológicamente, sigue siendo A, y en todas las demás empezó a haber un descenso y un retraso, y esto produjo, por ejemplo, en el Mije de Ayutla, una A, y en el Mije de Tlahuitloltepec produjo un diptongo, ¿no? En otros casos simplemente se centralizó, pero no se retrajo tanto. Entonces, esa también es una diferencia dialectal muy importante, ¿no? Y finalmente, lo que sucedió, entonces la E descendió a y eso empujó la A hacia una posición central o posterior y dejó un hueco. Y en la gran mayoría de lenguas mijes, la I todavía se realiza como I. Muchas veces se abre un poco, o sea, por ejemplo, en el caso de Coatlán es una I abierta en muchos casos, pero en Mije, en estos de Ayutla, Tlahuitlotepec y Tamazulapan, eso, el descenso de la E histórica jaló, digamos, a la I histórica y la convirtió en una E, ¿no? Ahora, este descenso típicamente únicamente ocurrió en las vocales anteriores, pero no en los demás casos, salvo, o sea, como podemos ver aquí, digamos, en el Mije de Tonaguía y en todas las demás variantes Mijes, la U histórica sigue siendo U. Ahorita vamos a ver en unos casos de cambio, pero cuando no hay una palatal sigue siendo U, salvo en el caso del área de Totontepec, donde primero descendió de U a O y después se convirtió en un diptongo, que es muy característico actualmente del Mije de Totontepec. Si ustedes preguntan a este, personas mijes qué caracteriza al Mije de Totontepec, y esto es lo más sobresaliente, ¿no? Ahora, antepalatal, las vocales no anteriores también se modifican. Y como pueden ver ustedes, ¿no? Antepalatal en muchos casos, la U incluso se volvió I. O sea, cambió de ser una vocal alta posterior a una alta anterior, salvo en algunos casos donde esta palatalización digamos, se volvió anterior, pero conservó la labialización. Entonces, esto es mucho más común en el caso de Mixistlán y Yacochi, que se vuelva una Y, pero se puede encontrar en algunos contextos en todas estas variantes, ¿no? Y lo mismo sucede con la O, antepalatal también se adelanta y aquí el adelantamiento es interesante, digamos, en las variantes más conservadoras sigue siendo O, en las más innovadoras ya se volvió E, como es en todas estas variantes, y hay otras donde el adelantamiento es a una posición central, como es el caso del Mije de Tlahuitoltepec o de alguna manera el Mije del Duraznal, salvo nuevamente en el caso de Mixistlán y Yacochi, donde se adelantó, pero conserva el adelantamiento, entonces se volvió una E. Pero en el caso de Mazatlán, lo interesante es que cuando se palataliza se vuelve A, ¿no? Y bueno, esta ahorita me lo voy a saltar, no es tan importante. Entonces, como pueden ver ustedes, el número de vocales, digamos, que cambian fonética o fonológicamente su punto de articulación, ahorita no me interesa, ¿no? Perdón, aquí en Ecuatlán debería ser cero, perdón, hay un error aquí. Debería ser, en las variantes más conservadores,
jamás cambian, o sea, no hubo ni descenso cuando no existe una palatal de las vocales anteriores, ni existe un adelantamiento de las vocales no anteriores ante una palatal, mientras que en todos los demás casos hubo 5 o 6 cambios, pero no necesariamente en la misma dirección, y eso nos produce que haya mucha variación en el caso de las vocales, ¿no? Ahora, me voy a saltar algunas cosas, pero bueno, me voy a ir rápido a partir de aquí. Entonces, en el caso del plural, históricamente muy probablemente era una ta o algo así, ¿no? Una T más una vocal, que se observa todavía en el caso del mije de Totontepec, y de alguna manera en los pronombres o en la conjugación verbal en el olteco, el sayolteco, incluso en las lenguas zoques. Pero esta ta histórico cambió mucho y, por ejemplo, en el caso del mije de Ayutla, se volvió simplemente una T, ¿no? Y lo interesante es que en la gran mayoría de lenguas mijes o es o ut o uch. Entonces, esto sí es para mí un misterio. O sea, realmente, sobre todo en este caso, no entiendo de dónde eh, surgió la palatal, ¿no? Pero entonces realmente no estoy seguro si históricamente era una vocal más una T, que como es una vocal átona se centralizó, o más bien era originalmente una A. Después se perdió la A para dar como resultado simplemente una T, como en el caso del mije de Ayutla, y después se insertó una vocal epentética. Realmente no sé cuál es el cambio, ¿no? Y en el caso del oluteco lo perdió totalmente, aunque aquí aparece TEC, históricamente era un colectivizador, que de hecho lo tienen todas las lenguas mijes, pero es un colectivizador, no es realmente el plural, ¿no? Y lo interesante es que en todas estas variantes simplemente se perdió el plural y se convirtió en digamos, y ahora hay un clítico, ¿no? Entonces no hay pluralización de nominales, de hecho tampoco hay pluralización de verbos, y es un clítico. Tampoco tengo idea cuál es el origen histórico de este clítico, pero sí es una variación muy importante en las lenguas mijes, ¿no? Los pronombres me los voy a saltar porque es un poquito más complicado, ¿no? Y ya, si no, no termino. Bueno, veamos, me voy a ir a los mapas mejor, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en el caso vamos a, del de primera persona exclusivo, ¿no? Este, en la mayoría de lenguas mijes tiene una palatal, digamos, aquí pueden ver ustedes más o menos el cambio, es muy, muy parecido, ¿no? En algunos casos tiene una aspiración. En el caso de Tonaguía es ugh, pero ya no aparece la africada. Entonces también aquí no estoy seguro si eh, se perdió en estos casos la aspiración o más bien todas estas la ganaron. O sea, no sé, a veces pienso que la forma histórica era esta y produjo todo lo demás, pero no estoy seguro. Y en el caso de la segunda persona, muy probablemente la forma histórica original sea esta y después se produjeron todas estas formas, aunque no entiendo por qué muchas variantes, tanto la primera como la segunda persona. Bueno, pero muy probablemente quizá la forma histórica era más bien Meads, y entonces aquí se aspiró esta vocal, ¿no? Lo que no entiendo es por qué en primera y segunda persona hay una palatal en muchas variantes, ¿no? Y digamos, de la primera persona inclusiva aquí hay algo interesante, y es que originalmente esto estaba compuesto yo creo que la palabra, digamos, más conservadora era esto, ¿no? O sea, es uts de primera persona, at, que es la pluralización de la primera persona, y que indica que es inclusiva. Entonces aquí tenemos 3 morfemas, pero en muchos casos se ha ido fusionando a tal grado que, por ejemplo, en algunas variantes es ad o incluso adom o udom en todas estas variantes, ¿no?
o en el caso de tonaguía se perdieron varios segmentos y nos dio utsam, ¿no? Y perdón, aquí hay un error, debe ser uch, esto es larga, no aspirada, uch, aht. Entonces, aquí sí se conserva el plural, es el único lugar donde se conserva el sufijo plural, que de hecho actualmente es un crítico en Coatlán, pero se perdió la parte inclusiva, aunque se conserva de otra manera, ¿no? Ahora, en el caso de la predicación no verbal, o sea, casos como este, si uno dice, por ejemplo, en Alotepec, la casa es blanca, uno puede decir "Podiutuk", o sea, simplemente el adjetivo más la frase nominal sujeto, pero esto debe ser Ayutla, esto es Ayutla, y no, perdón, no está bien, en Alotepec así es, la forma afirmativa, la casa es blanca es el adjetivo más la frase nominal, pero cuando hay una negación, lo que voy a llamar la forma dependiente, cambia totalmente el orden y constituyentes. Y lo que me interesa aquí es que aparece un sufijo que yo lo pongo como de predicación no verbal. Entonces, este sufijo en el Mije Ayutla simplemente desapareció y eso hace que se confunda a veces con cierta conjugación verbal donde también desapareció la conjugación verbal, ¿no? Pero en todos los demás casos sí aparece una vocal que nos indica que hay una predicación no verbal pero en buena parte del mije medio y mije bajo, además de ver una vocal, hay una oclusiva palatalizada, eh, que en el mije de Coatlán, de hecho, se realiza muchas veces como uk. eh, entonces, nuevamente, no tengo la menor idea de dónde surjan estas, ¿no? O sea, no sé si estas son más conservadoras y estas son más innovadoras, o sea, que perdieron esta parte o al revés, ¿no? Pero también eso es una fuente de variación dialectal importante, ¿no? La morfología verbal me la voy a bueno, más bien, quiero decir nada más unas cosas de la morfología verbal, porque aquí nos podemos estar unas horas porque es bastante compleja. Lo que me importa ahorita es que al inicio del tema verbal hay un marcador de persona, después está la base o el tema verbal y finalmente está después un sufijo plural y después un sufijo de aspecto modo. Ahora, esto no es todo, ¿no? Todas las lenguas mijes de Oaxaca, bueno, todas las lenguas de la familia Mijezoque, de hecho, tienen una conjugación independiente y una conjugación dependiente, que se manifiesta tanto en los prefijos de persona como en los sufijos de aspecto modo. Entonces, perdón, este y este cambia dependiendo de si es independiente o dependiente. Ahorita no nos interesan las condiciones para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el Mijiayutla nos produce dos, en el caso de los marcadores de persona, por ejemplo, dos conjuntos, ¿no? Uno independiente y otro dependiente, y además se codifica si el verbo es intransitivo o es transitivo, y si es transitivo, si hay una correferencia con el participante o a o con el participante o lo que normalmente se le llama inverso. Sé que es mucha información, pero lo que me interesa más bien es como el desarrollo de las formas y no toda la morfosintaxis. Entonces, el oluteco es bastante conservador, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, está en algunos casos, tan en otro, mi aquí, ¿no? Y en estos casos, y aquí puede ser tash, mish. Entonces, si se dan cuenta, en muchos casos es una sílaba completa, ¿no? Pero en el caso de las lenguas mijes de Oaxaca, si se dan cuenta, ya es muy distinto. O sea, hubo muchos cambios y se homogeneizó y, por ejemplo, en estos casos se perdió, o sea, si era era una consonante, pero una sílaba se perdió el ataque y el núcleo y quedó únicamente la coda. Y en estos casos, más bien, únicamente quedó el ataque muy probablemente, ¿no?
Entonces, esto hace que nos dé este sistema bastante complejo, ¿no? Eh, lo que me interesa ahorita nada más es en algunos casos, por ejemplo, a la segunda persona transitiva, que es simplemente, o sea, muy probablemente de la mayoría de lenguas mijes venga de un crítico mish, bueno, mis, digamos, ¿no? Que se volvió mish, y y esto evolucionó en una o en una más una palatal en estos casos, ¿no? O sea, en muchos casos se perdió la M y la I y en otros se perdió nada más la M y muy probablemente eso palatalizó la fricativa. Mientras que en el mije bajo cambia totalmente y se utiliza de otra parte, digamos, tomó prestado el paradigma de intransitivo a la forma transitiva, ¿no? Y otro cambio también muy importante es que la tercera persona transitiva es T en la mayoría de los variantes, el prefijo, pero en otros no hay ningún prefijo, se perdió o se tomó prestado el de la forma intransitiva en el caso ¿cómo se llama? Del Oluteco, perdón, del de Guichicobe. Me voy a saltar mucho esto porque no me interesa tanto, ¿no? Ahorita y me voy a ir simplemente a la reconstrucción de la forma que yo le llamo neutra, que los demás llaman incompletivo y completivo en lenguas mijes. Históricamente, muy probablemente este fuera el sistema. Recuerden que la flexión se diferencia entre si es independiente o dependiente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay sufijos en todos los casos. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando evolucionaron? Entonces, el sufijo pa se conserva en oluteco y en todos los demás casos, simplemente en toda la lengua mije de Oaxaca, se pierde la vocal. Ahí no hay muchos cambios, ¿no? Lo que nos interesa, lo que me va a interesar ahorita en este caso es el aspecto completivo que se ha reconstruido como una aproximante labiovelar para el protomijezoque y de hecho es lo que tienen las lenguas soques, pero en el caso de las lenguas mijes perdieron totalmente el aspecto completivo. Entonces, si se dan cuenta, estas son de las cosas que digo que el oluteco es conservador porque retiene este sufijo, mientras que todas las lenguas mijes de Oaxaca lo perdieron totalmente. Y lo único que queda es la apofonía, y es lo único que marca, digamos que es mucho más compleja, ahorita no la puedo explicar totalmente, pero dependiendo del núcleo silábico de la última sílaba del tema verbal, se manifiesta. Por ejemplo, hazlo sería tun y la forma completiva sería tun, se alarga la vocal, ¿no? Igual come sería kai y la forma completiva del verbo comí, digamos, hace tiempo sería kai, ¿no? Y hay distintos, bueno, baila, por ejemplo, sería ets, el imperativo, la apofonía, si uno dice yo bailé hace tiempo, nada más el verbo conjugado sería ets, o sea que hay una aspiración, ¿no? Pero si se dan cuenta, en el completivo no hay ningún sufijo. Y eso es muy importante porque algunos colegas, quizá por influencia del análisis del Oluteco, reconstruyen esto para lenguas mijes, pero eso no ocurre en ninguna lengua, ¿no? O sea, se perdió en la historia, ¿no? Me voy a saltar todo lo demás, digamos, esto me interesa también. Digamos, yéndonos más bien a la morfosintaxis, a la morfología y perdón, sintaxis semántica, ¿no? En muchas lenguas mijes, como no existe propiamente pretérito, sino existe un contraste entre una forma neutral para el aspecto de punto de vista y otra forma completiva, o que tiene un significado perfectivo, que es lo que acabo de explicar. Pero en estas lenguas mijes sí se gramaticalizó un verbo
este verbo originalmente significaba plegar y después evolucionó a un verbo que significa ir y regresar y finalmente evolucionó en un verbo, en una marca de pretérito. Entonces, esto es muy característico del Mije Alto del Sur, que, digamos, ya el completivo no es tan utilizado porque gramaticalizaron esta forma, ¿no? Y el verbo histórico era hoy, que es el mismo verbo que tiene el olteco, el sayulteco. O sea, hoy significa ir y regresar. Y como les digo, el mije de tonaguía, el mije ulterior, también lo tiene. Entonces, eso es algo interesante que, aunque están separados geográficamente, tienen muchas características en común. No todas, pero sí tienen muchas características en común. Y en estas variantes sustituyeron un verbo por otro, pero aquí significa simplemente ir y regresar. Y aquí este verbo ya no existe como ir y regresar y significa simplemente pretérito, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar al final es esto. Miren, si tomamos en cuenta todas las isoglosas, bueno, aquí incluso están algunas que no me dio tiempo de explicar. Fíjense cómo son estas isoglosas y compárenlo con, ahorita, bueno, no, perdón, ya no puse este mapa. Digamos, originalmente había dividido en Mije Alto del sur, que es esto, Alto del norte, Mije Medio, que es todo esto, Mije Bajo, que es esta parte, y Mije Ulterior. Pero cuando analizamos distintas características, como lo estoy haciendo en este trabajo, nos damos cuenta que en realidad no es tan cierta esta división. O sea, digamos, es una división que hizo Sonnenbergman en buena medida con base en la reconstrucción fonológica, ¿no? Y también morfológica en algunos casos. Son agrupaciones que se pueden hacer de las lenguas mijes, pero por eso yo siempre digo que en realidad las lenguas mijes constituyen una cadena dialectal. Y algo importante, como les digo, es que bien, algo importante, perdón, que se me olvidó mencionar al inicio, es que hay continuidad territorial. Entonces sí podemos ver bien toda esta cadena dialectal, ¿no? Entonces, aunque, por ejemplo, en los trabajos que yo presento siempre digo, por ejemplo, el Mije de Coatlán pertenece al Mije Bajo, o por ejemplo, el Mije de San Pedro Cotepec pertenece al Mije Medio, o el Mije de Ayutla pertenece al Mije Alto del Sur. Ahora siempre digo, aunque en realidad lo que existe es una cadena dialectal o una cadena de dialectos, y yo creo que sería mejor tratarlo de esta manera, ¿no? Ahora, dos puntos para finalizar. Si vemos todos los cambios analizados en este punto, las variantes más conservadoras son las que están en un color más clarito y las más innovadoras son las que están en un color más oscuro. Y de hecho el Mije de Ayutla, con base en las características que analicé, no significa de manera absoluta, sino las que estoy analizando, es la variante más innovadora. Lo interesante es que el Mije de Totontepec es el Mije más distinto de alguna manera o que menos entiende la gente, ¿no? O lo que menos entiende, digamos, en otras variantes, perdón, pero eso no significa que haya habido un mayor número de cambios, sino son cambios en direcciones muy distintas a el resto de las lenguas mijes, ¿no? Y por eso es que es el que es más diferente, aunque no es el más innovador. El más innovador es el de Ayutla. Y hay muchos aspectos en el que el Mije de Ayutla es el más innovador, sobre todo en el caso de las vocales, que yo creo que muchas lenguas mijes van hacia allá. Y ya nada más para concluir, hay un tema que quisiera eh, tocar finalmente. Entonces, ahorita les presenté datos de estas lenguas, ¿no? Y no lo mencioné aquí, pero digamos, hay varios estudios donde se dice que las lenguas mijes y las lenguas zoques se diferenciaron probablemente o se empezaron a diferenciar hace unos 3.500 años, ¿no? Eh, Como mencionó en la introducción Armando, las lenguas mijezoques son probablemente las descendientes del Olmeca.
Y de hecho, el olmeca no era una sola lengua, sino ya en ese momento ya se habían empezado a diferenciar la rama mije y la rama zoque. eh, y ya había diferencia dialectal, pues no. Entonces, hay una, digamos, ahí no se sabe exactamente dónde se originaron las lenguas mijesoques. Hay una hipótesis que es en la parte central del istmo de Tehuantepec, que es lo que dice Trevor Kaufman y John Justeson. Y por otra parte, otros arqueólogos lo ubican más bien en la zona costera de Chiapas y de ahí subieron y se convirtieron en olmecas. La cultura original se llamaba Mocaya, que subió y se convirtió en olmecas, y de ahí se esparcieron a todas estas lenguas, ¿no? Ahora, las lenguas mijezoques entonces tienen se empezaron a diferenciar hace 3.500 años. Muy probablemente los olmecas no hablaban una sola lengua, sino ya había diferencia dialectal y se podía ya rastrear el origen de las lenguas mijes y las lenguas socas. Y sin embargo, la diferencia dialectal que les acabo de presentar no corresponde con esto. O sea, Søren Wigman, en colaboración con otros colegas, justo dicen que se empezaron a diferenciar hace 3.500 años las lenguas mijes y las lenguas soques. Y en otro trabajo, utilizando estos métodos estadísticos, Søren Wigman dice que la profundidad de las lenguas mijes es posiblemente de 800 años. Pero eso no cuadra, digamos, con lo que se conoce de la historia de la lengua de mijesoques. Y digamos, no me extraña tampoco lo que dice Søren Wigman con respecto a que la profundidad es de 800 años, porque aunque sí hay bastantes diferencias dialectales, como ustedes pudieron ver, no son tan grandes como se esperarían de lenguas que se empezaron a diferenciar posiblemente entre ellas hace unos 1.500 años, 2.000 años, o un poquito más. O sea, de hecho, solo a las lenguas mijes de Oaxaca deberían tener una profundidad similar a las lenguas romances, y ya la rama mije en sí misma, o sea, podría ser tan distinta como dos ramas de la familia indoeuropea. Pero eso no es lo que observamos. Y la pregunta es ¿por qué? Y yo creo que aquí es donde la historia nos puede arrojar luz. Este es un mapa que hizo Julio César Gallardo, es un investigador independiente de Tlahuitoltepec, y esto es lo que pone como los territorios mijezoques el momento de la conquista. Algunos creen, de hecho, que los territorios mijezoques abarcaban incluso toda la planicie costera de Guatemala. He leído en algunos lugares que incluso algunos dudan si una zona arqueológica en la capital de Guatemala, que se llama Camino al Cuyo, era Mije o Mijezoque o era Maya, ¿no? Entonces, si comparamos este mapa con nos damos cuenta que la zona en donde se hablaba la lengua de Mijezoques ha disminuido muchísimo. Y de hecho, por ejemplo, se habla el señorío más importante mije al momento, antes de la conquista, ¿no? En la expansión de los aztecas, era el señorío de Jaltepec. Muchos pensamos que era Mije, a lo mejor era Zoque, pero ese desapareció totalmente. Por otra parte, sabemos que a la llegada de los españoles muy probablemente había como 25 millones de personas en, en el territorio, lo que fue después de la Nueva España, y 100 años después había más o menos 1 millón de personas. Entonces, la reducción poblacional fue muy, 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 muy drástica. Y además sabemos que los españoles muchas veces cuando desaparecía un pueblo, ya sea porque la gente se iba o porque se morían de viruela, o sea, la viruela no solo fue en una ocasión, sino había distintas oleadas, muchas veces refundaban el pueblo con habitantes de otras regiones. Muy probablemente es el caso de Santiago Ixcuintepec, que en el lienzo de Coatlán está consignado originalmente como Tlazotepec, y ya después en una segunda tinta como Ixcuintepec. Entonces, yo creo que para tener un panorama dialectológico adecuado tendríamos que tomar en cuenta también la parte histórica, porque lo que yo creo actualmente es que las lenguas mijes o las lenguas mijezoques que observamos actualmente son un porcentaje, y quizá un porcentaje bajo, de lo que originalmente era las lenguas mijezoques.
O sea, que la mayoría o que un porcentaje muy grande de lenguas mijezoques simplemente desaparecieron sin dejar ningún rastro. Y eso quizá puede explicar que la variación dialectal que tengamos actualmente no corresponda con lo que esperaríamos de una familia con la profundidad de las lenguas mijezoques, ¿no? Y el último punto que mencioné es que también necesitaríamos estudios históricos para ver esos movimientos poblacionales que nos puedan explicar fenómenos dialectológicos raros, quizá como es el caso de Tonaguía o como es el caso de Izcuintepec, que tiene características mixtas. Y ya para no abusar el tiempo, con esto concluyo. Yo escojo ya. Pues, Rodrigo, muchas gracias por la presentación. No me queda más sino darte las gracias por este grandísimo trabajo que nos has presentado, que en realidad es muy, muy, muy extremadamente interesante. No sé, Elías, si en el Facebook hay alguna pregunta para Rodrigo. No hay comentarios del Facebook, pero bueno, yo sí tengo una duda. Adelante. Eh, Me pareció también sumamente interesante, la verdad es que es un trabajo muy, muy extenso y muy amplio, pero bueno, a ver, pensando en esta última parte en la que se ve claramente la disminución, ¿no? de los hablantes y todo eso y de las zonas en donde se habla, y Ujú. como encaminándolo hacia un proyecto de revitalización y no sé, bueno, eso. ¿Qué criterios tendrían que considerarse para, por ejemplo, elaborar materiales educativos, libros de texto y todo eso? Porque pues la variedad es mucha, entonces parece como un trabajo difícil, pero ¿qué criterios se tendrían que considerar para eso? Y bueno, la otra duda que tengo es ¿cuál ha sido su experiencia más significativa trabajando con estas variedades? Mira, con respecto a lo primero, de hecho, lo iba a mencionar al principio y qué bueno que lo preguntas porque al final lo pensaba para retomar, ¿no? O sea, decía, ¿para qué queremos hacer dialectología? Muchas veces se citan, para el caso de las lenguas indígenas, la planificación y posiblemente la revitalización, ¿no? Yo creo que sí es un factor muy importante, ¿no? O sea, digamos, entender, por ejemplo, digamos que al hacer como no hay documentos históricos, muchas veces hacemos dialectología para después hacer lingüística comparada y suponer cuáles han sido los cambios que ha existido en las lenguas indígenas, pues, ¿no? O sea, en el caso de las lenguas mijes, los únicos documentos coloniales que hay son los de Quintana, o sea, no hay el corpus que existe para el náhuatl o para el xochitolteco, por ejemplo, ¿no? O el zapoteco, porque no se escribió en la época colonial, ¿no? Sino más bien en toda esta parte escribieron en español y en esta otra parte, en la parte alta, más bien como establecieron en Villa Alta digamos, había escribanos, curiosamente en los documentos coloniales más tempranos de la parte oeste de la región Mije están escritos en náhuatl. Entonces no hay registro y obviamente no tenemos los registros de las lenguas indoeuropeas, pues, ¿no? Entonces no queda más que hacer dialectología para hacer comparación, poder entender muchos procesos. Entonces yo creo que lo más importante no es simplemente ver los cambios, sino a partir de la dialectología entender cuáles son los procesos de cambio, porque a veces si uno ve simplemente, aquí evolucionó de tal a tal cosa, ¿no? Uno puede ver como que hay un cambio, pero a los hablantes no les parece un cambio muy importante, ¿no? Mientras que en otros casos va en otra dirección y eso sí puede ser un cambio muy importante. Por eso decía, por ejemplo, que el Mije de Totontepec, aunque no es tan innovador, como los cambios fueron en una dirección distinta al resto de la lengua de mijezoques, eso hace que sea muy distinto. Entonces, para la planeación lingüística y, digamos, la creación de materiales, la revitalización o para mantener la lengua, sí habría que hacer documentos específicos del Mije de Totontepec, ¿no? Entonces, la dialectología creo que lo que nos sirve es para entender los cambios y, a su vez, para proponer los materiales. Pero eso no es todo.
O sea, hay otra parte que tiene que ver, yo creo, con, o sea, la inteligibilidad no necesariamente tiene que ver con variación dialectal. O sea, por ejemplo, en el área de Totontepec, a ver, pongo, digamos, aquí, digamos, el mije de Tonaguía y el mije de Totontepec es muy distinto. Y además, el mije ulterior incluye a Tepitongo y a Chinantequilla, que están en el límite entre Tonaguía y Totontepec. Son agencias de Totontepec. Cuando uno va a Totontepec y les pregunta, oigan, ¿lo de Tonaguilla o Chinantequilla hablan distinto? Le van a decir, no, 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 hablan igual. Y cuando uno va al pueblo dice, no, pero es que es totalmente distinto. Lo que pasa es que estas personas salen por Totontepec, entonces los de Totontepec están muy acostumbrados a escuchar a Tonaguilla y a Chinantequilla, pero para uno que no está acostumbrado a estas divisiones dialectales, son claramente distintos. Y lo mismo sucede con Ayutla. Antes, para ir a buena parte de la región Mije, se entraba por Ayutla. Entonces, mucha gente de otras partes de la región Mije entienden el Mije de Ayutla porque pasaban por ahí, se quedaban a dormir ahí, estaban expuestos al Mije de Ayutla, pero no necesariamente es el caso en sentido inverso. Mucha gente de Ayutla no necesariamente entiende igual al Mije de las otras variantes. Entonces, para la creación de materiales y para la planificación lingüística, la dialectología puede ser una herramienta muy importante, pero también hay que tomar en cuenta otros factores. No sé si con esto respondí. Sí, Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, Elia? ¿Alguien más de acá? Alejandra, ¿algo? Sí, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Qué tal? Sí, Buenas tardes. adelante. Gracias. Hola, Oye, hola, Rodrigo, Alejandro. súper interesante. Pues es un trabajo muy completo y ahora visto así, pues son horas y horas, ¿no? Ujú. Em, Mi pregunta concreta es, ¿cuál es la metodología, digamos, o cuáles son los pasos para poder, por supuesto, llegar a tantos, porque estás presentando una serie de fenómenos a nivel morfosintáctico, a nivel fonológico, a nivel léxico? ¿Cómo empezar un trabajo de esta magnitud? Mira, yo creo que hay distintas vías, sinceramente. O sea, en mi caso, originalmente empecé la comparación por este fenómeno, la gramática de preteritos. O sea, mi tesis doctoral fue del Mije de Ayutla y fue el Mije que estudié mucho tiempo, pero quería entender de dónde salió esto. Entonces empecé a hacer grabaciones y viajando a distintos pueblos. Y ya que estaba viajando, pues empecé a hacer listas de palabras, me di cuenta de la variación de las vocales, ¿no? Entonces empecé a hacer listas de palabras para ver las vocales. Luego me di cuenta que mi hipótesis era incorrecta, entonces de hecho tuve que regresar nuevamente a todo, ¿no? Entonces yo creo que hay dos formas, o sea, realmente la manera en que lo hice yo fue más o menos aleatoria, ¿no? A partir de esta investigación se fue nutriendo, pero yo creo que si ya hay investigaciones en variantes relativamente distintas, a partir de eso se pueden crear listas de palabras. Digamos, yo tengo una lista de palabras que incluye en buena medida la conjugación verbal, ¿no? Entonces, eh, tengo por otra parte anotados una serie de parámetros de la conjugación verbal. Entonces aprovecho para hacer más o menos al mismo tiempo la lista de palabras para ver la variación de las vocales con la conjugación verbal y esto me ha dado como resultado mucho de esto, pues, ¿no? Entonces realmente lo que estoy presentando surgió a partir de esto y después para entender el cambio en las vocales, ¿no? Actualmente, justamente he estado pensando nuevamente en quizá ya sistematizar un poco más esto para hacer un listado muy similar al, por ejemplo, al que se ha hecho para el náhuatl, ¿no? Digamos, con características fonológicas, morfológicas y morfosintácticas mucho más explícitas para volver a hacer este trabajo dialectológico, ¿no? Pero yo creo que muchos operamos a partir de listas de palabras, pero por desgracia, pues hay que, o sea, lo ideal es conocer distintas variantes, ¿no? O sea, ahora que me he estado centrando en el Mije de Coatlán, creo que hay cosas que tengo que volver a hacer de la comparación, ¿no? O, o,
para refinar esta dialectología. Yo no sé si respondo con esto, pues, pero más bien, más que decirte cómo hay que hacerle, te estoy contando cómo le Sí, hice claro, o yo sea, tu así metodología a lo mejor sería específica fue así, aunque una tu moraleja, finalidad ¿no? no fuera un trabajo, o sea, la finalidad principal no era llegar a este trabajo, ¿no? Fuiste Sí, llegando por toma de decisiones en el camino. sí, digamos, ya que empecé a hacer, o sea, ya que empecé a recorrer muchos pueblos, ¿no? Porque miren, o sea, tampoco hay tanta descripción de lenguas mijes, pues, ¿no? O sea, hay, digamos, tesis de maestría y doctorado de mije de Tlahuitoltepec, de Toltepec, de Tamazulapam, de Ayutla, ¿no? Hay algunos trabajos del ILB del mije de Coatlán, hay algunas cosas del mije de Guichicobi, una tesis de licenciatura del mije de Alotepec, ahorita se está haciendo una tesis de doctorado del mije de Juquila, pero no hay tanta, ¿no? Entonces, ya que empecé a recorrer, sí empecé como a cobrar conciencia de decir, esto sí puede servir para hacer un trabajo dialectológico, pero la primera vez que hice recorrido por estos pueblos, en muchos casos no obtuve los datos necesarios y fue hasta recorridos posteriores que he seguido recolectando datos, ¿no? Y bueno, digamos, y no se acaba este trabajo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Rodrigo, tengo una inquietud. Con toda esta información, ¿qué has pensado? ¿Has pensado elaborar algún atlas lingüístico del MIGE, una supergramática donde recorra, donde se identifique y se dé cuenta de toda esta cadena dialectal? ¿Qué vas a hacer con todo lo que lo que tienes hasta ahora? Sí, digamos que hay varias cosas que yo creo que hacen falta. Una es tener más diccionarios, creo yo, ¿no? O sea, en el caso de los diccionarios, los miembros del ILB hicieron un diccionario del Mije de Totontepec y del Mije de Coatlán, digamos, en los 50, en los 90, en el caso de Coatlán, aunque la recopilación fue décadas antes, y más recientemente de una variante de Gichicobi, ¿no? Que de Mogoñe Viejo, aunque la autora le llama Migelismo, no sé por qué, ¿no? Y yo hice el de Mije de Ayutla y estoy rehaciendo el diccionario del Mije de Coatlán. Entonces, yo creo que una de las cosas que harían falta, digamos, a largo plazo es tener más diccionarios, ¿no? Digamos que en el caso del Mije de Ayutla, hice un diccionario de bolsillo que le llamé, en el caso del Mije de Coatlán, estoy terminando de compilar algo que le llamo ahora un diccionario básico, que incluye la mayor cantidad de raíces posibles, algunas derivaciones y muy pocos compuestos, ¿no? Y yo creo que a largo plazo quizá lo que sería interesante sería como hacer un listado de raíces y algunas derivaciones, ¿no? Es un poco como el trabajo que hizo Sonny Bigman, pero en una versión más moderna y con más datos para poder tener grabaciones de muchas más variantes y ahí podrían salir más eh, ejemplos, porque por ejemplo, lo que no mencioné aquí, porque no tengo datos de todos, es, por ejemplo, variación léxica, ¿no? Que es algo que se considera también muchas veces en la dialectología, ¿no? Ahora, a partir de esto, he estado trabajando en algo que le he estado llamando yo como introducción a la gramática de las lenguas mijes, que tenía una primera versión, la paré porque me di cuenta que era muy parecida a mi tesis doctoral, entonces pues he estado incorporando ejemplos de otras variantes y pues es un trabajo que espero a mediano plazo poder hacer justa como una descripción gramatical de las lenguas mijes, pero que tome en cuenta las diferencias dialectales justamente, ¿no? Bueno, pues Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por Perdón, presentarnos. Armando, hay Sí, dos comentarios en Facebook, no sé si los van a leer. bueno, pues al menos uno, ¿no? Por favor. Sí, el de Natalia Armenta. ¿Cómo se puede trazar una frontera clara entre los distintos dialectos del Mije si muchas comunidades tienen variaciones fonológicas o gramaticales, pero al mismo tiempo comparten redes sociales y culturales que parecen contradecir esas divisiones? Yo justamente creo que no se puede. O sea, digamos, uno puede hacer como grandes agrupaciones como las que hizo Soren Bigman, que actualmente no creo que sean, digamos, cuatro lenguas, perdón, cinco lenguas mijes, sino, digamos, como puntos de referencia nada más, ¿no? Pero creo que en realidad lo mejor es hacer explícito en que hay una cadena dialectal, justamente, ¿no? Este,
Y en términos del estudio de la lengua, lo que muchos hemos pensado, digamos, esta idea que Polo Van Liña llamaba comunalecto, ¿no? Yo intento definirlo desde Friedrich a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hablaba, no recuerdo cómo le llamaba Friedrich, pero tenía esta misma idea, pues, donde más bien cada comunidad tiene su propio sistema lingüístico. Ahí estamos dejando el peso en la comunidad, pero digo, quizá hay otros criterios para establecer los límites, ¿no? Entonces, justamente hay redes sociales, hay redes, digamos, de matrimonio, comercio, identidad propia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que más bien cada comunidad es una unidad, corresponde en buena medida con una unidad lingüística, aunque puede haber variación dialectal dentro de la misma comunidad, ¿no? Pero sí, más bien las lenguas mijes, y yo creo que es lo que son muchas otras lenguas, son simplemente una cadena de dialectos. Aquí se conserva más porque hay continuidad, o sea, las lenguas mijes que quedaron, de las que se hablaron históricamente, por fortuna quedaron en continuidad territorial, pues, ¿no? Que no es lo mismo con otras lenguas indígenas de México que como se fueron haciendo islas, tanto por migración como por la conquista, ¿no? Eso acrecentó la variación dialectal para convertirlo ya quizá en lenguas distintas, ¿no? Pero creo que en muchos casos hay que reconocer explícitamente que hay una cadena de dialectos. Muchas gracias. Elia, ¿puedes leer la otra pregunta, por favor, abusando de la confianza de Rodrigo? Sí, es un comentario. Dice, Ok. es de Josué Martín Villalobos. Dice, una pregunta para el doctor Rodrigo. Es una duda bastante peculiar, no tanto relacionada con el tema, sino más bien con una mención que hizo y de la cual estoy interesado. A la civilización preolmeca que habitó en el Soconusco, John Clark la nombró Mocaya, afirmando que así se dice gente de maíz en la Ujú. lengua mijezoque, pero tal afirmación, según yo, es falsa. Como lingüista, ¿usted sabe si ese compuesto existe en alguna lengua de la rama mije o de la familia mijezoque en general? Gracias. No, o sea, justamente como es el comentario, esa es una hipótesis de Clark y colaboradores, ¿no? Que justamente en esta planicie surgió la civilización. No hay, o sea, lo que quedan de esas civilizaciones en realidad son restos arqueológicos, sobre todo cerámica, ¿no? Pues, ¿cómo, o sea, si tenían una conciencia y cómo se llamaban a sí mismos, no tenemos la menor idea. Más bien ellos inventaron la palabra mocaya, o sea, no es que existiera, sino que ellos la inventaron justamente uniendo la palabra para maíz, que es moc en la mayoría de lenguas mijes, y se ha reconstruido a veces para protomijezoque gente como Hay, o bueno, actualmente es Ha en la mayoría de lenguas mijes o Haya, muy probablemente en términos históricos. Entonces, sí, no es que exista ese compuesto en ninguna lengua mije, sino fue un invento de Clark para nombrar esa civilización, ¿no? Pues Rodrigo, muchas gracias y esperamos tenerte nuevamente por acá, por estos lares, para Claro que que nos sí, con gusto. presentes tus grandes investigaciones que la verdad son dignas de admiración. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo vez con un nuevo tema. Pues gracias por la invitación nuevamente y hasta luego.